Bueno, bienvenidos a todos a nuestro servicio online de la Iglesia de los Discípulos de Cristo en Madrid. Hoy me gustaría compartir una respuesta cristiana al coronavirus, en el que vamos a tratar de pensar la pandemia, lo que está ocurriendo a la luz de las Escrituras. Y prácticamente me gustaría compartir dos puntos básicos. El primero que vamos a tocar es cuál es el propósito de nuestras vidas, es decir, cuál es el fin de la vida, el fin de estar sano y estar vivos. Y el segundo punto que vamos a tocar es cómo podemos como cristianos servir o ministrar en el dolor. Dado que hay mucha gente que está sufriendo, ¿cómo podemos eficazmente amar a las personas que están sufriendo dentro y fuera de la iglesia? Y bueno, me gustaría empezar responder la pregunta de el propósito o el fin de estar vivo y sano en la vida. Y me gustaría empezar con una cita del libro de Douglas Jacoby, bueno, es When God is Silent, cuando Dios está en silencio o callado. Y aquí habla un poco en la página 101-102, habla de, bueno, lo leo. Dice, ¿por qué eran conocidos los antiguos cristianos, al menos en los 3 primeros siglos? Los cristianos eran conocidos por adoptar niños desechados. En Éfeso, por ejemplo, donde las prostitutas trabajaban en el templo de Artemisa, tomaban a los recién nacidos que resultaban de su comercio, es decir, de la prostitución, y los arrojaban al montón de basura a las afueras de la ciudad para que muriesen. Los cristianos recuperaban a esos bebés y los criaban como si fueran suyos. Los ciudadanos se maravillaron de este comportamiento desinteresado y amoroso al ser testigos del amor de Cristo manifestado en sus vidas. Se les conocía a los cristianos por venderse como esclavos para rescatar a alguien de la esclavitud. Se sabía que en tiempos de plaga no huían, como las clases altas huían a sus villas de campo, sino que se quedaban en las ciudades y se ocupaban de los moribundos. Cuando la plaga pasó, el mundo recordó que los únicos que se preocupaban por ellos eran los cristianos. Y esto es increíble porque esto ilustra poderosamente cuál es el fin de la vida, por qué hemos sido creados. Y en las escrituras lo que podemos ver es que la vida no es el fin en sí mismo, es decir, nosotros no estamos aquí para estar sanos o vivir y ya está, sino que la vida es un medio, un vehículo a través del cual obedecemos los dos mandamientos más importantes que podemos encontrarlos en Marcos capítulo 12, versículo del 30 al 31. Y dice lo siguiente, dice, cuando uno de los escribas se acercó y los oyó discutir, y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, es decir, le preguntaron a Jesús, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y a la luz de esta escritura lo que se puede ver es que la vida, el propósito de la vida, el fin de la vida es amar y ser amado. Esa es la cuestión. Es decir, la vida se mide, el valor de la vida se mide por la calidad de las relaciones, por el amor que tenemos hacia Dios primero y luego hacia nuestro prójimo. Y es curioso porque ni siquiera el perdón de los pecados, ni siquiera la salvación es un fin en sí mismo, sino que la salvación y el perdón de los pecados también son un medio, un vehículo a través del cual podemos obtener el último fin de nuestras vidas, el cual es relacional. Es decir, el cual es tener una relación con Dios en el cual amamos a Dios y somos amados por Dios. Y aquí, como se puede ver, incluso el Evangelio ni siquiera es el mismo fin, el fin en sí mismo, sino que sigue siendo el amor. Ahora bien, eso no quiere decir que seamos temerarios y nos da igual todo, e imprudentes y negligentes con nuestras vidas y ya está. No, lo que quiere decir eso es que si por causa del amor somos llamados a entregar nuestras vidas por los demás, que así sea. Porque
hay un valor por encima de la vida misma, el cual es el amor, el amar y ser amado. Y ese es el sentido de la vida. No es preservarnos y estar felices psicológicamente y en nuestro egoísmo, mirándonos el ombligo. Ese no es el fin de la vida, es poder tener una relación con Dios y amar a los demás. Bien, entonces, ante estas verdades, ¿cómo podemos nosotros servir o ministrar en el dolor? ¿Cómo podemos amar, aplicar esto en estas épocas de pandemia, de dolor, de muerte, de tragedia? ¿Cómo un cristiano responde a eso? Bien, yo creo que hay dos puntos esenciales dentro de este apartado que vamos a tocar, que es el primero, creo que tenemos que ser prudentes con lo que decimos, y el segundo es que tenemos que llorar con los que lloran. Respecto al primero, siendo prudente con lo que decimos, hay una escritura en Efesios 4:29, dice lo siguiente: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Entonces, de acuerdo a esta escritura, se puede considerar como una palabra mala aquella que no edifica o imparte gracia a los que nos escuchan. A veces podemos pensar en malas palabras o tacos o groserías, pero yo creo que va más allá ahí. Cualquier palabra puede ser mala si no imparte gracia a los que nos escuchan, que no edifica. Entonces esto quiere decir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando a veces intentamos consolar a las personas o tratar de animar, muchas veces la verdad es que yo he dicho barbaridades en el pasado y escucho a personas diciendo barbaridades, ¿no? Por ejemplo, frases como todo pasa por algo. La pregunta que yo hago es, ¿se supone que esa frase me va a consolar? Que me digas que todo pasa por algo. No es apropiado. ¿De verdad te consuela que te digan eso cuando sufres? O, por ejemplo, es la voluntad de Dios. O es un castigo de Dios. O Dios está haciendo esto para prepararnos para algo. O frases incluso como te entiendo cómo te sientes cuando quizás nunca has pasado por lo mismo, y aunque hayas pasado por lo mismo, la manera en cómo cada persona experimenta el sufrimiento ante la misma tragedia incluso es bastante singular y único y no puede ser aplicado hacia todos. Entonces, incluso he escrito un artículo en el que exploro esta idea de si puede considerarse la pandemia como un acto de Dios o como la voluntad de Dios, y la conclusión a la que he llegado que, no, que es la siguiente: es que nadie excepto Dios puede realmente tener la certeza de atribuir o decir que la pandemia ha ocurrido por esta razón. Nadie. Entonces, ante esta realidad es mejor ser prudentes y callarnos, porque no todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. Dios puede permitirlo, como permite a personas que abusen de otras, y sin embargo eso no es la voluntad de Dios. Que una persona agreda a otra persona en violencia, por ejemplo, o abuse un padre de un niño. Entonces, cuidado con estas frases porque no sabemos realmente lo que estamos diciendo. Y a la luz de las escrituras es muy complicado decir esto ocurre por esto, o yo sé la voluntad de Dios y estoy segurísimo. Creo que esto debemos ser un poco más humildes, más prudentes y mejor no decir nada de estas cosas, y hay un mejor camino, ¿vale? Incluso si no sabes qué puedes decir, puedes buscar en Google cómo apoyar a una persona que está pasando por duelo, por ejemplo. Y seguramente habrá artículos de psicólogos, psicólogas que te darán incluso mejor consejo de simplemente decir la primera frase que se nos ocurra. Hay un libro que quiero recomendar para aquellos que hablan inglés, titulado There is no good card for this, by Kelsey Crowd and Emily McDowell, pero lo voy a poner en la descripción todo esto. También una de estas autoras tiene una charla en Google, en una conferencia, y los subtítulos en español están bastante bien, pero bueno, lo veréis en la descripción. Y eso es un libro que te da muchas herramientas de cómo poder aplicar este principio bíblico de una manera más sensible y efectiva. Y luego el siguiente punto que quería tocar de cómo ministrar en el sufrimiento es llorar con los que lloran. Para empezar, la Biblia dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto se encuentra en 2 de Timoteo 1:7. Pero atención, aquí como podemos ver,
Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, de cobardía, pero esto no quiere decir que no podamos estar tristes y llorar con los demás. De hecho, si vamos a Romanos 12:15, somos llamados a llorar con los que lloran. Como dice aquí, lloren con los que lloran. Y también vemos en 1 Corintios 12:26, dice aquí, y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Entonces, esto nos ayuda a tener cuidado en interpretar el sufrimiento de los demás o el de otros cristianos como si fuera un sinónimo de falta de fe o que no está confiando en Dios, porque en realidad el sufrimiento es una parte que se puede ver en todas las Biblias, ¿no? Como podemos verlo en Lamentaciones, ¿verdad? Es uno de mis libros favoritos en el cual Jeremías lamenta el cautiverio por los babilonios. Bueno, Israel cae en cautiverio, queda atrapado, conquistado por los babilonios y llega a tal punto la hambruna y la tragedia que ocurrió en Israel que muchas de las madres estaban comiendo los niños y todo el libro es lamento tras lamento, llanto tras llanto. Vale, incluso podemos seguir el ejemplo de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 11, dice, Jesús lloró. Y en el versículo 3 podemos ver que días antes le habían avisado a Jesús, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Se refería a Lázaro, que estaba enfermo. Y luego, días después, al llegar Jesús y al ver la gente que el Hijo de Dios lloraba por Lázaro, algunos decían, versículo 37, ¿no podía este, que abrió los ojos del ciego, haber evitado también que Lázaro muriera? Y aquí está el punto. Sabemos nosotros por la historia, que podemos leer en Juan 11, que al final Jesús resucita a Lázaro. Pero lo increíble aquí es que si nos preguntásemos cómo Jesús reaccionaría ante la muerte de una persona por el coronavirus o que está sufriendo, pues aquí vemos también el ejemplo de Jesús. Lloraría, como lloró por su amigo Lázaro, porque la amaba. Y en realidad todos somos Lázaros, porque Jesús ama y ha muerto por cada uno de nosotros para poder tener una relación con Dios. Entonces muchas veces la respuesta no es decir Dios está en control o Dios tal, sino realmente es llorar, hacer lo que Jesús hizo, llorar, aprender a lamentarse por la pérdida de su amigo, porque lo que aprendemos con Jesús es que el amor que Jesús le tenía forma parte del dolor que Jesús sintió al perder a su amigo. Y es decir, lo que podemos aprender es a ver el dolor de distinta manera. Aquí podemos ver que el dolor es una parte, es la otra cara de la moneda del dolor, porque si realmente no amásemos, si realmente aquella persona que muere es completamente indiferente para nosotros, no lloraríamos, nos daría igual y ni siquiera pensaríamos en aquella persona. Y hay una cita de un libro también que me gusta mucho, que el libro se titula Del sentimiento trágico de la vida, de Miguel Unamuno, en el que dice lo siguiente, dice, un pedante, o un tío ahí súper racional, digamos, vio a Solón. Solón era uno de los sabios de Grecia, ¿verdad? Y Solón estaba llorando por la muerte de su hijo. Y esta otra persona que vino a Solón le preguntó, ¿para qué lloras así si eso de nada sirve? Y el sabio Solón le respondió, pues por eso, precisamente, porque no sirve, ¿no? Y luego Unamuno de esta parte, de este diálogo, saca que no basta curar la peste, hay que saber llorarla. Sí hay que saber llorar. Y esto nos enseña pues un poco el paralelo al ejemplo de Jesús, ¿no? No basta con curar la pandemia, no basta con resucitar a Lázaro, hay que llorar la pandemia, hay que llorar a tus amigos, hay que llorar a ellos, ¿no? Y es una parte íntegra del amor que tenemos a todos y es un ejemplo bíblico que vemos en Jesús. Y bueno, espero que este mensaje, el ejemplo de Jesús, lo que hemos visto en las Escrituras, nos ayude a prepararnos para tomar el pan y el vino, que sé que varios de vosotros lo vais a hacer con vuestros grupos, al igual que yo. Y espero que esto sea de mucha bendición y que podamos profundizar esta semana en estas verdades bíblicas. Bueno, hasta luego.